Muy buenos días a los y las asistentes a la actividad de cierre del proyecto FONDEF, estimulación cognitiva guiada por software, previene el desarrollo del delirium en el adulto mayor, y al cierre de proyecto FONIS, terapia ocupacional precoz e intensiva, mejora el estado funcional al alta de los pacientes críticos sometidos a ventilación mecánica, ensayo clínico randomizado. Agradecemos la presencia el día de hoy de las autoridades del Instituto Nacional de Geriatría, doctor Cristian Galvez, director, a la directora de Gestión del Cuidado, la señora Luis Donoso, a los integrantes del Consejo de la Sociedad Civil, al señor Manfred Ibarra, jefe de la Unidad de Docencia e Investigación, también a representantes de la Universidad de Chile, la señora Paulina Caro, quien viene en representación del vicerrector de investigación, el doctor Aliste, así como a cada uno de los representantes de los centros colaboradores e instituciones asociadas, el Hospital Luis Tiné, el Hospital San José, el Hospital San Juan y el Hospital Clínico Universidad de Chile. Queremos invitar al doctor Galvez para que pase adelante y pueda compartir unas palabras de bienvenida con todos los asistentes. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que para nosotros es un honor el poder estar participando en este cierre de actividades y además sobre todo en temas que son tan importantes en nuestro trabajo diario, como es, ¿no es cierto?, mejorar de una u otra forma la calidad de vida de nuestros pacientes. Y especialmente de todas las personas mayores, que es nuestro foco principal. Ahora, queremos agradecer a la universidad el haber contado con, haber permitido a nosotros participar en estas actividades y sobre todo, ¿no es cierto?, tenernos presentes siempre. De aquí en adelante también estamos dispuestos a ser partícipes de todo lo que sea relacionado con lo que es nuestros pacientes. Tenemos que aclarar también que somos una institución que hoy día somos pequeñitas, ¿no es cierto?, pero aproximadamente por las fechas que hoy día manejamos, en 2 años más vamos a estar en una nueva institución con mucho más camas y con un estándar de trabajo en la cual vamos a dar una calidad de atención y una dignidad mucho mejor en la atención de los pacientes, y ahí también queremos participar en el desarrollo de todas estas actividades, a lo mejor con varias otras cosas que son distintas a las que podemos hoy día ofrecer y que de una u otra forma nos limitan a lo mejor en la participación de todos estos trabajos y todos estos trabajos de investigación especialmente. Y más que nada hacerles presentes, ¿no es cierto?, que nosotros estamos muy interesados en participar en esto y que ser una institución que trabaje de forma más activa, tanto con nuestros profesionales que son especialistas en la materia, como también con nuestros pacientes que tenemos y que de una u otra manera los mantenemos en el tiempo como por control, sabiendo, ¿no es cierto?, que hoy día por nuestra condición demográfica los pacientes viven más años y por lo tanto se nos han hecho pacientes mucho más permanentes en la atención de salud especialmente. Así que bienvenido a todos, agradecerles a la universidad, agradecer a los presentes y más que nada manifestarles que nosotros estamos dispuestos a poder seguir trabajando en todo lo que sea necesario en beneficio de nuestras personas mayores. Así que gracias. Muchas gracias al doctor Galvez por sus palabras. Por supuesto que tomamos cada una de las que ha acabado de mencionar para poder seguir desarrollando investigación colaborativa que de alguna manera tenga un impacto no solo en la región metropolitana, sino que pueda ser extrapolable también para toda nuestra población en Chile. A continuación queremos invitar a la señorita Evelyn Álvarez, terapeuta ocupacional, directora alterna del proyecto FONIS. Este proyecto es un proyecto que reclutó pacientes críticos y quiso demostrar si efectivamente la terapia ocupacional precoz intensiva lograba mejorar el alta funcional a los pacientes una vez que han dejado la unidad. Evelyn es directora alterna, como ya mencioné, terapeuta ocupacional, y va a compartir con nosotros algunos resultados. Muchas gracias. Siempre es una alegría poder ir cerrando procesos, ¿cierto? Ir evaluando cómo fue estos años, digamos, que partimos en el 2019, ya estamos en 2023, así, no sé si tengo que alejarme o más lejos. Allá. Allá. Voy a correr aquí. Ahí. Para que no suene y no le haga el... Ahí yo creo que estamos bien, ¿cierto? Sí. Ya.
Entonces, vamos a contarles un poco cómo fue este proceso, porque en realidad esto fue un proceso de bastante tiempo y les voy a contar un poco cómo partió la idea, así que vamos a ir discutiendo. Primero contarles que esta idea nació porque en el fondo hay las unidades de cuidado intensivo empezaron a crecer, ¿cierto? Y empezaron a tener más sobrevivientes, personas, es decir, que ingresaban a la UCI, pero que ahora sobrevivían, por lo cual se generó una nueva necesidad, que es saber cómo estas personas pueden sobrevivir después de una UCI, cómo sobreviven funcionalmente, ya que se sabe que generan secuelas importantes a largo plazo, 2, 3 años que quedan con secuelas a nivel funcional, cognitivo, motor. Esta idea partió un poco de esta necesidad. Desde ahí también nosotros juntamos un elemento que es importante que ha salido, que es que hay protocolos que nos ayudan a facilitar un poco la disminución de estas complicaciones en UPC, en la UCI, que son mejorar el dolor, ¿cierto?, con la analgesia, la sedación, prevenir el delirium y hacer movilización temprana. Desde esta idea, en el fondo, surgió este proyecto FONI, ¿ya? Nosotros también tuvimos un trabajo previo, el 2010, de otros FONIs, y pudimos publicar el 2017, donde vimos que la terapia ocupacional ayudaba a prevenir el delirium y también tenía mejores resultados para las personas que tenían terapia ocupacional, mejores resultados a nivel funcional. Este estudio se hizo en personas mayores, entonces toda esa idea nos sirvió para, en el fondo, generar este nuevo proyecto FONIS, que fue adjudicado el año 2019. Frente a ahí nosotros pensamos, les voy a contar cuál fue nuestro objetivo propuesto para este proyecto, que fue en el fondo determinar si había una eficacia o si era eficaz tener un protocolo de terapia ocupacional precoz e intensiva, es decir, iniciarlo en etapas tempranas en personas que estaban hospitalizadas en las unidades de pacientes críticos, que en este caso tenían la condición además de estar en ventilación mecánica. Entonces nosotros generamos este protocolo y queríamos evaluar si este protocolo era útil para las personas que ingresaban a estas unidades, ¿ya? Y planteamos algunos objetivos específicos, que primero era caracterizar la gente que ingresaba al estudio, ¿cierto? Caracterizar los días, comparar los días libres de delirium, que es una complicación muy frecuente en las personas que están hospitalizadas, que sufren, sobre todo que están en la unidad de pacientes críticos. Entonces queríamos evaluar primero, comparar cómo era el delirium en estas poblaciones, en un grupo control y otro grupo experimental. Queríamos también comparar cómo era el estado funcional, es decir, qué tan independientes eran las personas cuando se iban del hospital, comparar también su estado cognitivo, es decir, cómo iba todo el proceso de pensamiento al momento de irse a su casa, y a nivel motor a través de la fuerza, ¿ya? Y después 3 meses después también, era evaluar a las personas para ver cómo era su calidad de vida, cómo era su funcionalidad y su estado cognitivo. Eso fue como un poco las ideas de nuestro proyecto de investigación. Les voy a contar brevemente un poco lo que hicimos nosotros para poder implementar esta investigación, y también les vamos a contar algunas cosas que fueron surgiendo, porque todos sabemos que en estos 2 años pasaron cosas bastante importantes, ¿cierto? Nosotros para eso construimos un ensayo clínico que es randomizado, es decir, hay un grupo control que tiene una terapia estándar que ya se sabe que puede servir, y hay un grupo experimental que tiene esa terapia más terapia ocupacional. Esa era la gracia, ¿cierto? Era probar si esta intervención de terapia ocupacional generaba beneficio. Trabajamos primero con 3 centros, que era el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el Hospital Base de Valdivia y el Hospital del Sector Oriente, siempre se me confundo, Luis Tisné, iba a decir Luis Trudo, voy a mezclar Barroluco con ya, el Hospital Luis Tisné. Y también después les vamos a contar que tuvo, por este proceso de pandemia, ingresó también al Hospital San José, ¿ya? Para esto nosotros también trabajamos con equipos de expertos internacionales. Cuando partimos, ¿cierto?, hicimos todo lo que se llama un comité de expertos internacional, donde evaluaron nuestra propuesta de protocolo, y para eso nosotros invitamos a 3 expertos que son principalmente de Estados Unidos, que tienen gran desarrollo en lo que es en pacientes críticos, es decir, pacientes de UCI, y también en delirium, ¿ya? Entonces ellos también hicieron sugerencias y se ajustó el protocolo según también este comité de expertos. Bueno, ¿quiénes ingresaron a este estudio? Ingresaron personas que fueran mayores de edad, que ingresaran a la UCI, es decir, que tuvieran 18 años, que tuvieran necesidad de ingresar a la unidad de cuidado intensivo, y que tuvieran al menos 12 horas de ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Y obviamente que tener el consentimiento informado. Generalmente era el consentimiento gestionado con un familiar representante, porque muchas veces ya la persona estaba ingresada y estaba en un estado de sedación, por lo tanto gran parte de los consentimientos se sacaron desde esta vía, ¿ya? Bueno, contarles
¿Qué es lo que es un ensayo clínico? Porque a lo mejor no toda la gente que está acá sabe lo que es un ensayo clínico. En general, un ensayo clínico randomizado se hace un grupo que se prueba algo que ya se sabe que sirve, por ejemplo, que sería el grupo control, y hay un grupo que nosotros queremos probar algo nuevo. Es decir, en este caso se llama experimental y sería probar si la terapia ocupacional también genera beneficio, ¿ya? En el caso del grupo control, que es decir, que ya es lo que se sabe, nosotros implementamos un plan de estrategia que debería hacer todo el equipo en el fondo de pacientes críticos, que es controlar cómo estaba el dolor de los pacientes, que es la analgesia, evaluar el nivel de sedación de las personas, es decir, qué tan despiertos estaban, ¿cierto? Evaluar el delirium y iniciar movilización temprana, inicialmente, generalmente implementada por el equipo de kinesiología, ¿cierto? Que son los que lideran este proceso, ¿ya? Y esto era el grupo control. Y teníamos el otro grupo que tenía terapia ocupacional, que tenía estas mismas medidas, pero además le agregamos terapia ocupacional. Uy, no se vio ni un monito. Ya, bueno. El monito que... No tengo ese monito. Ya, les cuento un poco qué es lo que en este imaginario, que está acá, qué es lo que es terapia ocupacional. A lo mejor no todos los que están en esta sala saben lo que es terapia ocupacional, pero es un profesional de la salud que trabaja en el fondo con el fin de mejorar, optimizar el funcionamiento, las ocupaciones y la independencia de las personas en términos generales, ya eso en términos generales. Entonces nosotros nuestra propuesta como terapeutas ocupacionales para los pacientes que ingresaban en UCI, quisimos implementar áreas de acción. En eso las principales áreas de acción que implementaron los terapeutas fue estimulación sensorial, porque los pacientes estaban con sedación, es decir, con cierto, no estaban todos despiertos, entonces había que hacer una estimulación polisensorial para aumentar el alerta, estimulación del movimiento y motora, es decir, para facilitarlo todo lo que es movilización de extremidades superiores, ¿cierto? O sea, perdón, de brazos, extremidades superiores, estimulación cognitiva, ya para mantener las funciones del pensamiento, mantener la atención, la memoria durante la hospitalización. También se me está olvidando, si me ayuda ahí Melanie, porque me falta una quinta. Y todo lo que corresponde al trabajo con la familia y educación también al equipo de salud, ¿ya? Y lo que más se me olvida, que es muy importante, las actividades de la vida diaria, ¿ya? Que se iniciaba un entrenamiento temprano con las personas que estaban en la UCI de todo lo que son las actividades cotidianas, es decir, desde el higiene, ¿cierto?, que es muy importante, lavado de dientes, lavado de manos, que muchas veces ustedes saben cuando uno está hospitalizado y en una UCI se rompen esas rutinas. Entonces ese era el eje de intervención de los terapeutas ocupacionales, que lamentablemente se salió del monito. Nosotros evaluamos a los pacientes que ingresaban, teníamos una evaluación que era durante la hospitalización, que evaluábamos con este instrumento que se llama Camicu, el delirium, y teníamos un instrumento que evaluaba el nivel de sedación, que es el SAS. Después, cuando el paciente estaba en su día 28, después de que ingresó al hospital, se hacían otras evaluaciones para evaluar cómo era su independencia, con un instrumento que se llama FIM, el otro instrumento que era para evaluar la parte cognitiva, que es el MOCA, y la dinamometría, que es un instrumento que nos permite medir la fuerza, ¿ya? Y al día 90 evaluamos de nuevo la independencia, es decir, cómo estaban esas personas en independencia, aplicamos un instrumento para evaluar la parte cognitiva con el MOCA y uno de calidad de vida. Eso en el fondo constituyó nuestro proyecto. Esto yo se los comparto porque inicialmente esta fue la propuesta que nosotros hicimos a FONIS en tiempo, es decir, teníamos un tiempo de preparación del estudio con capacitaciones que se hicieron por capacitaciones por plataformas online, porque trabajábamos con 3 centros de distintos lugares del país, ¿cierto? Después venía un tiempo que venía la implementación y finalmente la etapa final. Pero como esto ocurrió un evento que no, era imposible, además que todos sabemos que todos en distintos niveles nos vimos afectados, pero a nivel hospitalario la unidad de pacientes críticos fue claramente modificada, ¿cierto? En el caso del hospital clínico, que tenía solamente una sala de UCI, aumentó a 4 o 5 salas, entonces se modificó completamente el panorama, por lo cual tuvimos que también como equipo transformarnos, ¿ya? Tuvimos un tiempo en que tuvimos que cesar nuestras intervenciones porque primero había que resolver la contingencia, ¿cierto? Pero después decidimos como equipo reorganizarnos y tratar de ver qué podíamos hacer para poder en el fondo seguir implementando esta investigación. Lo primero que fue tratar de transformarnos, modificamos todas nuestras reuniones ya completamente online, ¿cierto? Se tuvieron que modificar partes del protocolo también, ¿se acuerdan que estaba diciendo que había educación a la familia directa? Esa también se modificó, hubieron varias cosas que se tuvieron que modificar en el protocolo, ¿ya? Frente a eso les voy a contar entonces los resultados preliminares que tenemos del estudio, y
nosotros teníamos también un tamaño muestral mucho más mayor que teníamos pensado, pero en el fondo la realidad también nos contrastó y nos hizo un poco, a pesar de todo el trabajo de los distintos centros, se lograron reclutar 133 personas que quisieran participar, ¿ya? Y de esos 66 quedaron en el grupo control y 67 en el grupo de intervención, pero además también pensemos que, bueno, nosotros contarles que empezamos a reclutar también pacientes COVID, ¿ya? Entonces, y también las UPC también se modificaron también en el tipo de características de pacientes que ingresaban, ¿ya? Entonces, hubieron fallecidos, ¿cierto?, en ambos grupos, además hubieron traslados y pérdidas de registro, por lo cual en realidad los pacientes analizables del grupo control fueron 45 y 43 del grupo de intervención. En cuanto a aspectos generales como la edad y la escolaridad, la edad, bueno, son personas adultas, la mayoría, el promedio, digamos, son personas de la etapa adulta del ciclo de vida, tienen un nivel de escolaridad, digamos, casi los 12 años de escolaridad. Y aquí ya hay cosas que a lo mejor empiezan a variar entre los grupos que necesitamos profundizar en el proceso estadístico, pero por ejemplo los días de hospitalización, bueno, esto es mucho mayor de lo que uno se esperaba en general. Nosotros calculamos con estudios previos una persona que está en una UPC, en una unidad de pacientes críticos, en una UCI, que se calculan entre 20 y 30 días, y acá, si se dan cuenta, de 42 a 68 días, entonces es una población que en el fondo se vio afectada también un poco por la pandemia en cuanto a sus tiempos de hospitalización, los días de sedación y algunas cosas que les vamos a ir mostrando ahora. Contarles qué nos pasó. Bueno, evaluamos que corresponde a la independencia funcional, es decir, mientras más puntaje es más independiente. El máximo esperado en general es se me olvidó, disculpen, voy a retroceder acá para no... 136 puntos, ¿cierto? Y nosotros logramos obtener como puntajes finales de estas personas que se fueron a sus casas 67 puntos. En general, un poco contarles también, y literatura, nuestro trabajo previo, la gente se iba con puntajes también mayores, es decir, la gente se fue con mucho mayores niveles de dependencia, es decir, requirieron más ayuda al llegar a su casa. Eso es un dato importante, independiente que ninguno de los dos grupos no se generó diferencia entre el grupo control experimental en las evaluaciones, pero sí vamos a ir viendo que, por ejemplo, a nivel funcional son personas que se fueron con mayor dependencia en ambos grupos. Al seguimiento también, o sea, a la evaluación cognitiva también sus puntajes, por ejemplo, en el MOCA, que es un instrumento que tiene un puntaje de corte que también es bastante inferior al puntaje de corte. Aquí tienen 20 puntos de un puntaje máximo de 30, ¿ya? Las dinamometrías, que son la evaluación de la fuerza, también son personas que tuvieron menos fuerza que un esperado es 30 y lograron 14 kilos. En el fondo es contarle que las personas que se fueron o que tuvieron estas intervenciones, a pesar de los tipos de intervenciones, que era este concepto de paquete de medidas de sedación, analgesia, inmovilización temprana y terapia ocupacional, son personas que en el fondo la hospitalización generó secuelas importantes. Lamentablemente no hay diferencia entre ambos grupos, pero eso lo vamos a discutir después. También hicimos un análisis con COVID versus sin COVID, ¿cierto? Pero en general son puntajes bastante más bajos de la literatura, de lo que nos estaba mostrando previamente en los tipos de intervenciones con prevención, ¿ya? Entonces, no voy a estar contando todos, pero que si quieren saber puntaje y cosas ahí los vamos a compartir, pero es contarles que en el fondo entre el grupo de control experimental en todas las medidas no hubieron diferencias, pero en general además los rendimientos fueron inferiores a las literaturas ya probadas previamente, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa importante? Bueno, ya eso es lo que decía, que no hay diferencia entre ambos grupos. ¿Qué otro? Que las personas que pasaron por esta investigación son personas que van a requerir procesos de rehabilitación posterior a la hospitalización, porque son personas que se fueron con niveles de dependencia a su alta hospitalaria, ¿ya? Y eso también un poco es lo que se ha reportado en el fondo de los pacientes que han pasado por UCI en literatura general, que el COVID se requiere, ¿cierto?, rehabilitación post-COVID, por algo ya sea hay guías clínicas, ¿cierto?, de rehabilitación post-COVID, y es la necesidad que se levanta, ¿ya? Pero a nivel como estadístico vamos a profundizar en aspectos relevantes, a lo mejor con otros tipos de análisis que a lo mejor también nos van a dar dando distintos pesos, por ejemplo, los días de sedación, los días de analgesia, que son importantes también de considerar porque fueron bastante distribuidos en los grupos, ¿ya? Que como otro elemento de la discusión, bueno, que es importante
entender que este proyecto se trató de mantener, a pesar de las dificultades del contexto, que eran bastante más complejas, ¿cierto?, que en una situación que era lo planificado, pensar que hubo un aumento exponencial de camas de pacientes críticos y que muchas veces eso significó que tuvieron que asumir responsabilidades profesionales que a lo mejor habían tenido una formación rápida, ¿cierto?, para atender pacientes críticos. Por lo tanto, por ejemplo, las medidas de analgesia, sedación, que es algo que se maneja por el personal que tiene experiencia o que tiene años de trabajo, no es algo que necesariamente lo maneje el personal nuevo. Entonces, esa fue la primera medida de impacto que yo creo que tenemos que considerar en nuestro proceso. Lo otro es que hubo alta rotación de los equipos, tanto de equipos de intervención de UPC como los equipos que nosotros tuvimos de intervención y de evaluación. Rotó mucho la gente, porque en el fondo habían contextos externos que estaban, condiciones de salud que eran mucho mayores que las que nosotros podíamos controlar, ¿ya? Y también tuvimos que modificar partes del protocolo, en este caso, por ejemplo, del mismo trabajo de familia, que la propuesta de protocolo inicial de terapia ocupacional es un trabajo diario con el familiar, de forma que la familia es, digamos, como el tercer terapeuta, o es otro terapeuta dentro del proceso de rehabilitación. En este caso, la intervención es el familiar. Hicimos lo tradicional, que era las comunicaciones vía remota, de forma directa o, digamos, diferida, pero en el fondo se tuvieron que modificar y todos sabemos que la familia finalmente es un elemento relevante en los procesos de rehabilitación, en personas también personas mayores, es relevante ese actor, digamos. ¿Ya? Bueno, y esto fue un poco la expectativa del inicio, esto fue la realidad, que no hay que perderlo, y le doy gracias a Berito que me dio esta imagen. Pero contarles que tuvimos otros resultados, otros elementos que nosotros también los consideramos que es parte del proceso. Lo primero es poder compartir desde esta experiencia, pues pudimos aportar a distintos equipos, tanto de la sociedad, por ejemplo, de medicina intensiva, que es para nosotros un elemento relevante, aportar con los distintos profesionales que trabajaron en la investigación, aportar como al debate, digamos, nacional de lo que estaba ocurriendo, participando en congresos, ¿cierto? Creamos igual un manual, un cuadernillo que es de uso, o sea, todavía no lo tenemos en la web, pero es de uso libre y gratuito, que lo puede utilizar cualquier colega del país, digamos, donde tiene un cuadernillo que permite, ahí después los vamos a ver afuera, que tenemos material para que lo puedan ver, donde hay distintos ejercicios que podemos realizar en la unidad de pacientes críticos, que es distinto como la estimulación cognitiva que uno hace, por ejemplo, en personas mayores, porque tiene otros requerimientos muchas veces, ¿ya? Entonces tenía esas condiciones de adaptación para las personas que están en UCI. El protocolo también, ¿cierto? Que está toda la idea, esos son productos que de alguna forma también van quedando dentro del trabajo cotidiano de los profesionales que trabajamos en la unidad de pacientes críticos, que trabajamos en rehabilitación y que también consideramos que tiene gran valor para compartir en la comunidad. Y voy a cerrar con esto, que es una pequeña entrevista también que mandó una de las personas que tuvo intervención de terapia ocupacional, la vamos a compartir. No sé si el audio vamos a ver ahí. Hola, buenas tardes a quienes me escuchan o me van a escuchar. Mira, quiero hablar sobre mi obsesión en UCI. Para mí, yo creo que hasta el momento no encuentro la dimensión que fue para mí y mi familia. Yo estuve realmente muy mal en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Y qué les puedo decir? Que doy gracias a Dios porque estoy en este momento conversando con ustedes, pero quiero agradecerle infinitamente a la terapeuta, porque yo cuando desperté es una de las primeras personas que me recuerdo haberla visto, y me hablaba, me sobaba los brazos, me hacía masaje en las piernas donde se podía hacer masaje, me movía los dedos de las manos porque tenía unas manos hinchadas y muy grandes, estando en la UCI con todas las maquinarias, pero la terapeuta me conversaba. Recuerdo bien que yo comencé con ella, lo que yo recuerdo, porque ya antes que yo despertara ella ya me hacía ejercicio y masaje. Y es lo que me contó ella y lo que me contaban las paramédicos ahí. Lo que sí recuerdo es que ella, algo bien notorio, de que ella me lavaba los dientes, me recuerda. Y
y después me enseñó a cómo lavarme los dientes. Y terminé lavándome yo sola cuando salí de la UCI. Yo me lavaba los dientes sola y comencé de cero. Aprendí a lavarme la cara, cosa que no podía hacer, peinarme. Yo no podía tomar un cepillo para poder, menos llevarme a la cabeza para peinar. No, nada, no podía hacer realmente nada. Por lo menos yo me traumaba en el momento que yo no podía hacer las cosas, pero ella me calmaba, me conversaba. Y para cerrar, bueno, uno siempre le da las gracias a las personas que participan, porque sin los participantes, digamos, con todos los, digamos, pacientes, personas que, porque uno trabaja finalmente, sobre todo, trabaja con familias completas muchas veces. O sea, es una persona que es la central, pero trabaja con un grupo familiar, y uno agradece que ellos quieran participar con nosotros. Eso es lo primero. También agradecemos a todos los profesionales que participaron en el proceso de investigación. Fueron 2 años bien intensos porque en el fondo tuvimos que sortear, y siempre aparecían dificultades, tratamos de resolverlos de la mejor manera, pero yo creo que eso ha sido como bastante, han sido años de aprendizaje, de hacer investigación en tiempos adversos, digamos. Eso es como yo creo. Y obviamente gracias a las instituciones que nos apoyaron, porque también uno puede desplegar de forma tranquila la investigación. Así que eso es lo que queríamos compartir en esta parte de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Solo quiero citar que creo que dentro del testimonio de la señora Rosa es muy relevante y creo que rescata el corazón del proyecto de investigación que acabamos de presentar, cuando ella dice, la terapeuta me enseñó a cómo lavarme los dientes y yo salí de la unidad lavándome los dientes sola. Y eso es lo que queremos, que la investigación que queda escrita efectivamente pueda ser vista no solo por la familia, sino que también por las personas que generosamente aceptan participar. Y en este estudio particularmente, con todas las restricciones que existían en términos de desplazamiento, las familias consentían de manera telefónica. Entonces hubo también una confianza de toda la población en los distintos centros en los cuales estuvimos reclutando pacientes para decir que sí a una invitación de un grupo de personas que finalmente no lograban identificar ni conocer un rostro, pero confiaban de que era la manera de contribuir también para que a otras personas o otros familiares que en un futuro iban a estar en la misma condición de ellos pudieran tener mejores desenlaces. A continuación vamos a invitar al doctor Felipe Salech, geriatra y académico de la Universidad de Chile, director alterno del proyecto FONDEF, Estimulación Cognitiva, guiada por software, previene el desarrollo de delirium en personas mayores. Muchas gracias. Super, muy buenos días. Agradecer a todos ustedes la presencia en esta presentación de cierre de proyecto, agradecer a las autoridades presentes y por supuesto a todo el equipo de trabajo que ha participado en estos proyectos. Uno muchas veces es quien de alguna manera da la cara, le toca escribir los proyectos, salir en las presentaciones, pero esto es el trabajo de un equipo gigante de personas que sin ellos nada de esto es posible, y eso yo creo que hay que relevarlo desde el comienzo, no solo los agradecimientos en la última diapositiva. El proyecto que les voy a presentar a continuación es un proyecto FONDEF, IDEA en 2 etapas, que está culminando su segunda etapa. Este es un proyecto que fue adjudicado el año 2016 y desde ahí entonces viene trabajando y se enmarca en una serie de proyectos que venimos desarrollando como equipos de investigación, donde el foco central de la investigación está en una patología que se llama delirium. Como ustedes pueden ver, hemos ido consolidando un equipo de investigación con investigadores de distintos tipos de expertise. Hay desde cientistas básicos hasta clínicos, y dentro de los clínicos hay médicos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeras, de manera que hemos ido consolidando un equipo de investigadores nacionales enfocados en delirium, y pienso que eso es una riqueza muy importante y que vale la pena destacar. El proyecto que les voy a presentar se llama Estimulación Cognitiva, guiada por software, previene el desarrollo de delirium en el adulto mayor hospitalizado. Como un poco comentaba Evelyn, la temática en la cual nosotros nos enfocamos es en el delirium. El delirium es una patología que es un deterioro cognitivo agudo. La historia que habitualmente cuentan los familiares es: doctor, mi papá ayer no era así, hoy día está desorientado, hoy día está perdido, y esto es algo que ocurre de manera brusca.
y habitualmente es acompañado por un factor descompensante. Es una infección la que gatilla este cuadro, es un trauma como una fractura de cadera, por ejemplo. Esto es un poco distinto de las demencias que tienen un curso crónico, sostenido y larvado en el tiempo. Esto es un deterioro cognitivo que es agudo y brusco. Y esta es una patología que es bien interesante porque uno puede buscar en la literatura a 2400 años atrás y uno puede encontrar descripciones en los tratados hipocráticos de esta condición. Se describía que sujetos durante condiciones febriles se desorientaban. Esta desorientación habitualmente se acompañaba de cierta hiperactividad donde costaba tranquilizar a los pacientes, y a ese concepto Hipócrates le llamó frenitis. Y de manera súper visionaria describió también otro grupo de pacientes a quienes les llamó pacientes con letargus, donde estos pacientes también desde el punto de vista cognitivo no eran normales, no estaban bien, pero en vez de estar más bien hiperactivos e intranquilos, estaban más bien adormilados. Estos tratados tienen 2400 años, desde ahí en adelante uno puede buscar información en la época de la historia de los romanos. Celsus tiene descripciones brillantes de pacientes con delirio en el contexto traumatológico en los campos de batalla. Y a pesar de tener más de 2400 años, a la fecha, hoy día en el año 2022, no tenemos intervenciones terapéuticas para poder tratar esta condición. Hemos ido aprendiendo más, tenemos mucha más literatura, tenemos más conocimiento, sabemos que el delirium se asocia a una serie de desenlaces negativos en quienes los presentan. Tienen estadías hospitalarias más largas, egresan del hospital más desfuncionalizados, tienen mayor probabilidad de presentar deterioro cognitivo a largo plazo, son más costosos globalmente para el sistema de salud y requieren más cuidado de su familia. De tal manera de que existe hoy día una necesidad mandatoria de poder entender de mejor manera el delirium y poder buscar alternativas para poder enfrentarlo. Y es por eso que como grupo nos hemos aproximado con harto énfasis en entender esta patología. Si bien hoy día no existen intervenciones para tratar el delirium, tenemos muy buena evidencia científica de que el delirium se puede prevenir. Y desde finales de los años 90 tenemos ensayos clínicos randomizados. Esta es una metodología de investigación de alta calidad, o sea que nos dice que el resultado que encontramos es genuinamente un resultado potente, que demuestran de que uno puede prevenir el delirium con una serie de intervenciones que son no farmacológicas. Reorientar al paciente, permitir que se movilice, mantenerlo hidratado, asegurar una buena calidad de sueño, son intervenciones que suenan muy sencillas, pero que no se implementan frecuentemente en los hospitales y que sabemos que cuando las implementamos en paquete ayudan a prevenir el desarrollo de delirium. Son herramientas preventivas y han funcionado muy bien. Desde esos estudios, de fines de los años 90 a actualidad, tenemos muchos estudios que replican este resultado en distintos escenarios. Sabemos que esto funciona con pacientes con patología médica, con patología quirúrgica, en personas mayores, en personas en UCI, en sala. Y hoy día la evidencia en muchos trabajos se describe como masiva. Sabemos que podemos prevenir el delirio. De hecho, hay experiencia local. Este es uno de los trabajos que mostró Evelyn a partir de un FONIX que se hizo en el año 2010 en la Universidad de Chile. Estos datos están publicados, donde se demuestra que intervenciones guiadas por terapia ocupacional y que implementan estas medidas de prevención no farmacológicas tienen impacto en prevenir la incidencia y lo que se llama la densidad de delirium, cuánto tiempo está el sujeto con estas pruebas positivas de delirium, de tal manera de que estos no son abstractos o conocimientos científicos de mundo desarrollado que no podamos implementar acá en nuestro país y en nuestra realidad se pueden implementar perfectamente estas medidas. Existen protocolos de cómo aplicar este tipo de intervenciones, pero a pesar de que esto es bien sabido, esto es poco implementado. Esto es una revisión sistemática de la literatura que llevó uno de nuestros residentes de geriatría en el hospital, donde levantó toda la información de ensayos clínicos, en este contexto principalmente en países latinoamericanos, y trató de buscar cuántos países y hospitales en Latinoamérica implementaban medidas de prevención no farmacológicas del delirium en distintos escenarios, postoperado, en la UCI, en la sala común o en salas de emergencia, y los números son bajísimos, del orden de nada, en algunas unidades hasta el 10-15% implementan estos programas de medidas preventivas, a pesar de que tenemos muy buena evidencia de que funcionan. De tal manera de que lo que tenemos hoy día es una brecha importante en el conocimiento. A un lado de la brecha tenemos muy buena evidencia científica de que esto funciona, y al otro lado de la brecha tenemos que no lo estamos implementando. Hay algo que no estamos haciendo y poder entender qué es lo que ocurre entre medio se transforma en algo que es de importancia. Y es así como
organismos internacionales. NIDUS es un grupo de investigadores norteamericanos dedicados al delirium, hacen propuestas de hacia dónde se debería mover la frontera del conocimiento en desarrollo del delirium, y una de las cosas es tratar de identificar estrategias innovadoras para facilitar la implementación de medidas de prevención del delirium, es tratar de entender cómo hacer que estas cosas efectivamente le lleguen a los pacientes. Y en ese contexto de conocimiento es que se desarrolla nuestro proyecto, donde lo que esencialmente buscábamos implementar era tratar de utilizar tecnologías para facilitar la implementación de estas medidas de prevención no farmacológica. Ese es el core principal del conocimiento. Y para poder desarrollar una cosa de este tipo, uno necesita el trabajo colaborativo de un grupo interdisciplinario de personas. Para poder utilizar tecnologías, por supuesto que tuvimos que trabajar de la mano con personas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, por decirlo en buen chileno, de la Facultad de Ingeniería, con personas de la Facultad de Medicina, y que es curioso, pero hablamos lenguajes distintos. Nos podemos sentar en una mesa y ellos nos hablaban de cómo íbamos a programar el código y nosotros los mirábamos con cara rara, y nosotros los mirábamos y les decíamos el delirium hiperactivo y ellos nos miraban con cara rara. Y a pesar de ser personas que trabajamos en la misma universidad, que tenemos carreras universitarias, mucho con estudios de posgrado, hablábamos lenguajes distintos. Y era necesario, para poder generar este trabajo interdisciplinario, un lenguaje común, que aprendiéramos ambos de ambas necesidades, y eso evidentemente fue un progreso que yo pienso que es uno de los elementos más importantes que tenemos que rescatar de este tipo de estudios. Hoy día tenemos grupos transdisciplinarios muy bien formados para abordar el problema del delirio. Y de alguna manera lo que nosotros intentamos de hacer en el proyecto fue tomar estos paquetes de medidas de prevención no farmacológicas que consideran reorientar frecuentemente a los pacientes, facilitar la movilización precoz, asegurar o tratar de facilitar una buena higiene del sueño, y tratar de transformar estas cosas en herramientas que se puedan entregar en un software. Entonces uno dice, pucha, ¿cómo lo vamos a hacer para poder facilitar la movilización precoz en un software? Eso suena como contraintuitivo, pero por ejemplo nosotros sabemos que un paciente pueda estar frecuentemente al lado de un kinesiólogo durante una hospitalización es difícil. El recurso kinesiólogo no siempre está bien disponible, pueden hacer intervenciones 1, 2, 3 veces al día por periodos cortos de tiempo, pero si uno suma el tiempo que están con esas intervenciones de las 24 horas al día, eso dará cuenta del 8% del tiempo, del 10% del tiempo de las 24 horas. Entonces nosotros pensábamos, por ejemplo, que podíamos crear cápsulas de videos donde un kinesiólogo le explicara a una persona mayor cómo hacer alguna actividad física segura, en una dosis apropiada, con un ejercicio que no lo iba a lesionar y que pudiera hacerlo repetidamente durante el día. Entonces esto no busca reemplazar la intervención kinesiológica, sino que lo que busca es aumentar la frecuencia y acercarla a la cama del paciente. De la misma manera, hemos visto cómo las intervenciones por terapia ocupacional son útiles, pero un terapeuta ocupacional podrá visitar 1, 2 veces al paciente por periodos de tiempo corto, y de nuevo, la idea es cómo aumentar el tiempo de exposición a estas medidas. Entonces, a través de este tipo de software, lo que uno logra es de alguna manera tratar de mantener encendida durante el tiempo estas ventanas de estimulación cognitiva, acercando ejercicios, pero no cualquiera, ejercicios que conversamos con terapeutas ocupacionales y que estaban dentro del rango de la intervención. Y es así como fuimos paquetizando estas medidas de prevención no farmacológicas para meterlas dentro del software. A mí me encanta esta foto porque esta es la primera versión de software que nos entregaron los ingenieros cuando comenzamos a trabajar con ellos. Y de nuevo, en esta mesa donde nosotros estábamos trabajando, habían requerimientos y habían respuestas a los requerimientos. Entonces, recuerdo súper bien esa conversación cuando me dijeron, bueno, pero ustedes querían un reloj, ustedes querían que dijeran dónde estaba y 2 botones para entrar a la actividad. Acá el checklist está listo en el fondo. Y es cierto, o sea, si uno lo piensa técnicamente, si uno llena el checklist, está todo esto. Pero esto no lo ven nuestros usuarios. Una tecnología implementada de ese tipo no funciona. Y es ahí donde entra un tercer actor fundamental para poder desarrollar este tipo de tecnologías, y es que esto se tiene que desarrollar de la mano del usuario. O sea, si nosotros caemos como expertos a decirles a las personas, esto es lo que usted necesita para que las cosas anden mejor, no funciona. Uno necesita incorporar a los usuarios finales y necesita hacerlo desde el comienzo, desde el desarrollo. Y es ahí donde contamos con el apoyo del equipo de personas mayores del comité asesor en el Instituto Nacional de Geriatría, quienes gentilmente desde las etapas muy iniciales nos asesoraron en el desarrollo y nos dijeron cómo debía verse el software. Por lo demás, existe hoy día
literatura científica que demuestra que existen algunos cambios fisiológicos al envejecimiento que hacen que las personas mayores interactúen distinto de las tecnologías como lo haríamos unas personas más jóvenes. Por ejemplo, estas data que muestra cómo la sensibilidad táctil a las pantallas se modifica con la edad, de tal manera de que uno además debe tener en consideración este tipo de elementos, y la única manera de acercarse en la práctica, como les digo, es acercando a los usuarios finales a los procesos de desarrollo. Por ejemplo, estamos acostumbrados en los celulares a botoneras pequeñas que son difíciles de ver, que son difíciles de apretar. Ese tipo de soluciones que nos llevaría a tener un software, pero que va a quedar guardado en el cajón y que tiene poca usabilidad. Y existe buena literatura de que si uno ocupa este tipo de conocimientos, uno logra que efectivamente una población que durante sus edades más jóvenes no se impregnaron con la tecnología, sino que más bien la fueron aprendiendo en edades más avanzadas, se pueden integrar a este carro y puedan genuinamente utilizarla. Y es así como de alguna manera esa pantalla gris, con poco contraste, con información que era poco clara, se fue transformando progresivamente en cosas como esta, donde los números son grandes, donde se abusa del contraste, donde las áreas de interacción también se van haciendo mayores, para de alguna manera poder facilitar la interacción entre los usuarios y el dispositivo. De esa misma manera, las actividades comenzaron a tener nombres un poco más cercanos a los usuarios. Ya empezamos a dejar el concepto de estimulación cognitiva por un concepto que es más bien de juego, que es más bien lúdico y que acerca la usabilidad al usuario. Dejamos atrás algunos nombres de, por ejemplo, secuencias de números por sudoku, por ejemplo, o de secuencias alternas de palabras por crucigrama, por ejemplo, de tal manera de poder acercar la usabilidad de este tipo de dispositivos. Y por otro lado, teníamos que ser capaces de poder generar algo que tuviera cierta maleabilidad en términos de que los usuarios podían tener distintos niveles en términos de sus requerimientos, porque la población mayor es muy heterogénea, conviven personas con más nivel de educación, menos nivel de educación, más o menos capacidades desde el punto de vista cognitivo, y teníamos que de alguna manera también generar un dispositivo que pudiera adaptarse a ese tipo de requerimientos. Y es así como cruzamos los primeros 2 años de desarrollo de este dispositivo a pruebas de usabilidad que de alguna manera mostraban que nuestro software era usable, de alguna manera las personas mayores se entusiasmaban con el uso, y eso no era tan sorpresa porque ellos habían participado en el desarrollo, y de hecho resultó bien interesante cómo en las evaluaciones iniciales había un aumento en la exigencia en el tipo de actividades que teníamos que colocar. Nosotros al principio pensábamos que teníamos que colocar actividades más bien de memorice, muy sencillas, pensando en una persona mayor hospitalizada. Sin embargo, nos dijeron, esto es fácil, esto me aburre y necesitamos actividades más complejas, y progresivamente tuvimos que ir aumentando la complejidad. Y por otro lado, también nos dimos cuenta desde una perspectiva tanto científica como clínica que el mejorar los sistemas de registro del uso del dispositivo también era muy importante para las aplicaciones futuras, y es así como también mejoramos los sistemas de poder rescatar ciertas estrategias de cuánto tiempo se utilizan el dispositivo. Aumentamos también los requerimientos en términos de cómo explicar las actividades, por ejemplo, kinésicas que íbamos a hacer con nuestros pacientes. Una cosa ahora, los primeros videos que nosotros desarrollamos, la persona que hacía los ejercicios era una persona joven. Recuerdo que muchas personas mayores nos dijeron, oye, eso lo hace él porque es joven, yo quiero una persona mayor acostado en la cama haciendo los ejercicios, así que terminamos acostando a mi papá en una cama del J para que pudiera hacer los ejercicios. Nos dijeron, muchos ejercicios en la cama, pero aquí me permiten levantarme, queremos ejercicios fuera de la cama, así que tuvimos que ir nutriendo nuestras actividades con actividades que pudieran hacerse fuera de la cama. Pero siempre en un contexto donde el ambiente fuera protegido, vale decir, tenemos un kinesiólogo quien explica cómo se ejecutan las actividades, cuál es la dosis, de tal manera de que estos no sean ejercicios como que uno dijera esto está en YouTube, sino que en el fondo esto más bien está en el contexto de un protocolo clínico donde las recomendaciones que emergen de este software son recomendaciones que de alguna manera tienen una contraparte clínica importante. Disculpen que algunas diapositivas están en inglés, pero esto es parte de cuando publicamos este artículo. Empezamos a generar recordatorios en el software de que les recordaran a las personas mayores de utilizar sus dispositivos de apoyo sensorial, que muchas veces son deprivados en los hospitales. Acá estamos en el Instituto Nacional de Geriatría, donde probablemente para ustedes es natural que las personas convivan con sus dispositivos de apoyo sensorial, pero no es la realidad de los hospitales ni en Chile ni en Latinoamérica. La mayoría de ellos no los utilizan, de tal manera que favorecer de alguna manera recordar este tipo de iniciativas era importante. Y este es el sistema de registros de tiempo que lo afinamos muy bien, de alguna manera de poder registrar efectivamente cuántos eran los tiempos que utilizaban.
Esta tecnología fue protegida, el código de alguna manera está protegido en la DIVAM a nombre de la Universidad de Chile, de alguna manera que es nuestra institución académica paraguas, de tal manera que pudimos generar una protección y un código que de alguna manera pertenece como propiedad intelectual a nuestra universidad. Lo presentamos en congresos internacionales donde nos fue muy bien, esto resultaba algo bien atractivo en el mundo internacional en términos de cómo ofrecer una solución innovadora desde el punto de vista del delirium. El desarrollo del software lo publicamos en una muy buena revista internacional en el contexto de personas mayores y esencialmente lo que probamos fue el proceso de desarrollo y cómo las personas mayores utilizaban estas tecnologías. En esta tabla se muestra cómo el 100% de personas mayores y casi el 100% de personas mayores hospitalizadas eran capaces de acceder a las funciones del software sin tener que pasar por un entrenamiento previo. Esto tiene que ver con lo intuitivo que resultaba el uso del software y de nuevo, en el fondo uno dice, esto es porque lo hicieron muy bien. No, esto no es porque lo hicimos muy bien, esto es porque integramos a personas mayores desde el desarrollo y eso nos permitió de alguna manera trabajar un producto que era cercano al usuario final. Para nosotros como universidad es importante generar conocimiento que tenga un fundamento científico, vale decir, si nosotros pensamos que esta estrategia ayudaba a prevenir el delirium, esto tenía que pasar por el tamizaje de un ensayo clínico randomizado, que como les había dicho hace un rato es una metodología científica para probar que esto funciona. Desde un punto de vista, si uno quisiera comercial o del desarrollo de una startup, probablemente dirían, tenemos un producto, esto podría salir al mercado, pero nuestro interés como universidad, como facultad de medicina, es generar conocimiento y conocimiento de alta calidad. Por lo tanto, nosotros nos movimos al siguiente paso, que es evaluar si esta tecnología efectivamente hace lo que nosotros pensamos que hace, que es ayudar a prevenir el delirium en las personas mayores, y por eso nos movimos en una segunda etapa a un ensayo clínico randomizado, donde los pacientes eran distribuidos o a usar el software o a utilizar un tablet vacío que no tenía el software, que lo llamamos como un tablet placebo, por así decirlo. Previo a la implementación, era importante saber cuánto delirium tenía, porque para esto nos permitía de alguna manera calcular los tamaños que nosotros de muestra que necesitábamos para hacer el estudio. Nosotros hicimos primero una medición en sala general en el J, antes de implementar medidas básicas de prevención del delirium, antes de que hubieran calendarios, relojes, un entrenamiento básico de la población, del personal de salud, y teníamos un 22% de personas mayores que desarrollaban delirium durante los primeros 5 días de hospitalización. Eso si uno dijera un hospital pelado, sin ningún tipo de intervención. Luego fuimos e implementamos un basal de medidas preventivas que incluían instalar calendarios en la sala, instalar relojes y hacer una capacitación básica y general del personal que trabaja ahí. Y al hacer eso, bajó la incidencia de delirium de un 22% a un 12,5%, que se parece a lo que está descrito por la literatura. Y en ese proceso nosotros ya veníamos desarrollando el software e implementamos el software para ver su usabilidad en un ambiente clínico, y una vez que implementamos el software midiéndolo, esto es una metodología antes-después, no es la mejor calidad metodológica, la incidencia de delirium en las salas bajó a un 3,5%, lo que nos daba una idea de que el software estaba funcionando. Pero obviamente había que moverse al ensayo clínico randomizado. Así que con esta información de cuánto delirium teníamos en la sala es que nos movimos al ensayo clínico. Y el ensayo clínico es lo que nosotros llamamos un ensayo clínico multicéntrico, donde participaron 4 centros clínicos, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Clínica Las Condes, Hospital Luis Tisné y Hospital San Juan de Dios. Y pensábamos reclutar 320 pacientes, de los cuales 120 iban a recibir durante 5 días nuestra intervención, iban a recibir el tablet, y un terapeuta ocupacional iba a medir 2 veces al día CAM, que es una estrategia diagnóstica estandarizada para diagnosticar delirium. Y otros 160 pacientes iban a recibir un tablet vacío, era un tablet de las mismas características del que tenía Prevedel, pero no tenía Prevedel y solamente tenía los software habituales que estaban puestos en el software, en el fondo. Y esto era para probar de que la estimulación cognitiva era por el software, no por el hecho de tener un tablet ahí. Ese era un poco el objetivo. Así que, como pueden ver, nos pusimos una vara bien alta para poder probar nuestro software. ¿Cuál era la propuesta? Nosotros era que un plan que incluía medidas de prevención no farmacológicas básicas, calendarios, relojes y personal capacitado, más Prevedel, era la estrategia que pensábamos que nos iba a ayudar a prevenir delirium de mejor manera. Finalmente, esto
proyecto cruzó la pandemia, tuvimos algunos ajustes metodológicos, ajustamos nuestro tamaño muestral, finalmente reclutamos 291 sujetos, 146 fueron a grupo control, 145 fueron a grupo software. Eran personas mayores que tenían una edad en promedio de 73 años, más o menos 50-50% entre hombres y mujeres, una buena tasa de comorbilidad, polifarmacia y de fragilidad, con un MOCA de ingreso en promedio de 22. En Chile existen datos de que 21 pareciera ser el punto de corte para deterioro cognitivo. La mayoría de ellos, el 60%, ocupó como unidad de ingreso hospitalaria, una unidad de intermedio, no ingresaron a sala. Y esto es un dato bien relevante, la escolaridad promedio de nuestros sujetos era más o menos alta, del orden de 11 años de escolaridad promedio, teníamos varios sujetos que tenían 20 años de escolaridad, eso significa escolaridad básica completa, más algún estudio universitario y más posgrado en el fondo. El tiempo de uso, los usuarios que fueron a Prevedel durante los 5 días ocuparon en 3 horas y 52 minutos en promedio el dispositivo, lo que si uno lo corrige por 5 días da el orden de unos 43 minutos por día en promedio, lo que es una buena tasa de uso, en el fondo de alguna manera da cuenta de usabilidad del dispositivo. Y las cosas que más se utilizaban eran evaluaciones cognitivas, una prueba que inventó la Evelyn que se llama Ojo de Lince, y los ejercicios, eran las dos actividades que lejos ocupaban más los sujetos que utilizaron el dispositivo. Y aquí parten los problemas, porque hasta aquí íbamos todos súper bien. Esta es la incidencia global de delirium. Estos de los 291 pacientes, ¿cuántos de ellos presentaron delirium medido por CAM durante los primeros 5 días de hospitalización? Y solo 10 de ellos, excluimos 21 pacientes que fueron randomizados y al día siguiente se fueron de alta o trasladados, de tal manera que no pudimos sacarlos. Por eso de los 291 finalmente nos vamos a 270 para el análisis, pero solo 10 de ellos presentaron delirium. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto nos da una incidencia basal de delirium de 3,8%, que es mucho más bajo que lo que nosotros esperábamos. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando una incidencia de una enfermedad es muy baja, uno necesita tamaños muestrales más grandes. De lo que nosotros esperábamos, que les había mostrado anteriormente de estos gráficos, nosotros hicimos nuestros cálculos de tamaño muestral del orden de 12,5. Eso era más o menos lo que nosotros esperábamos encontrar, no movernos hasta el número más bajo. Para que se hagan una idea, con una incidencia de delirium, los órdenes de magnitud de tamaños muestrales que necesitamos son del orden de 1000 sujetos, más o menos. Así que con ese escenario no pudimos encontrar diferencias significativas en relación a delirium entre sujetos que recibieron el software versus aquellos que fueron a placebo, puesto que las incidencias fueron 4,8% en el grupo software y 2,7% en el grupo control. Eso no es estadísticamente significativo porque, si se dan cuenta, corresponden a 6 sujetos y 4 sujetos por grupo. Entonces, lamentablemente, nuestro estudio terminó siendo un estudio neutro en términos de que no pudimos demostrar la eficacia de nuestro software. También medimos, además del delirium, si modificaban la funcionalidad. Esto lo hicimos por FIM al egreso, tanto por FIM cognitivo como por FIM motor, y tampoco encontramos diferencias significativas entre los grupos. Todos los sujetos que recibieron nuestro software fueron a una encuesta de uso al término de la intervención. Para eso utilizamos una encuesta estandarizada que medía de 1 a 5, donde 5 es el mejor puntaje de la usabilidad del software, y la gran mayoría de ellos usaría el software durante la hospitalización, lo calificaron con un 4,8, piensan que el software es útil, es un 4,77, y recomendaría el uso de este software a un familiar en un 4,8. De tal manera que esto redunda en la idea que les transmití al principio de que esencialmente lo que tenemos es un dispositivo tecnológico que es usable por personas mayores, es asequible, se puede utilizar, y pensamos que aquí tenemos una herramienta para de alguna manera potenciar el desarrollo. Por otro lado, y ocupo esta imagen en particular, este es uno de nuestros investigadores que estaba trabajando con uno de los sujetos que participó en nuestro estudio, y esto lo traigo para mostrar un poquitito la interacción que genera el software entre usuarios y a veces familiares o personas con las que interactúan. Uno muchas veces tiene la sensación cuando presenta una solución tecnológica en salud, y es que está robotizando los cuidados, está deshumanizando los cuidados de salud, y en verdad uno de los mensajes que nosotros nos llevamos al conversar después con algunos pacientes y sus familiares es que en verdad la tablet les entregaba una herramienta objetiva para interactuar entre el familiar y el usuario. Muchas veces nos decían, pucha, yo antes iba y le decía a mi papá hospitalizado, mira, está bonito el clima, o el perro está bien, no le pasó nada. En cambio ahora
ahora cuando me acerco a él, tengo una herramienta con la que podemos interactuar. Yo le digo, papá, hagamos este ejercicio, papá, hagamos este crucigrama o veamos este video, y dado que de alguna manera este software no viene solo del mercado, sino que se lo entrega al equipo de salud, la familia dice, esto es útil, de alguna manera, como que valida de alguna manera el uso del dispositivo, de tal manera que esto no es una herramienta que uno intuitivamente debe pensar que deshumaniza los cuidados de la medicina, sino que probablemente los acerca. Y un poquitito la visión de futuro con la que nosotros nos estamos moviendo. Muchos que han tenido la experiencia de viajar en avión, cuando uno está sentado durante largo tiempo sin mucha alternativa para moverse, imagínense acostados en una cama, en un hospital, mirando el techo blanco constantemente, esperando a que a uno le ocurran cosas, se parece bastante a un vuelo largo. Y desde hace rato que los aviones tienen unas pantallas que nos mantienen de alguna manera ocupados en este tiempo largo para que ese tiempo se nos haga de alguna manera más pasajero y de mejor calidad. Y nosotros nos imaginamos que en el futuro hospitales podrían disponer de este tipo de tecnología que tengan un contenido que sea un contenido terapéutico, que no solamente sea un contenido basado en entretención, sino que tenga una finalidad. Nosotros tratamos de buscar el objetivo en Delirium, pero uno podría enfocarse en otros contextos. De las limitaciones de nuestro estudio, pensamos que tuvimos un problema con la población que seleccionamos en términos de que elegimos una subpoblación que tenía especialmente bajo riesgo de delirium. Una de las características que tenían los sujetos que incluimos era que no tenían que tener historial de deterioro cognitivo para atrás, en el fondo. No tenían que tener antecedentes ni de deterioro cognitivo, ni de declive cognitivo en el último año, y eso de alguna manera, sumado a los altos años de escolaridad que teníamos los pacientes, probablemente nos enfrentamos a una población que tenía un especial bajo riesgo de delirium en el contexto de personas mayores, y pensamos que eso es una de las cosas hacia donde nos deberíamos mover. Otra duda es el tiempo de intervención. Nosotros lo hicimos siempre pensando en delirium, 5 días para medir delirium es razonable, pero después nos pensábamos si el tablet no ofrecía una mejora en términos funcionales globales, y 5 días de intervención para tener impacto en la funcionalidad es poco tiempo. Probablemente eso es algo que también debiéramos pensar, si es que el impacto es la funcionalidad, y de nuevo cuestionarnos de si esta tecnología, que es entretenida, es usable por las personas mayores, solo su foco debiera estar en delirium, y si no debiéramos movernos hacia otro desenlace. Y es ahí donde vemos de alguna manera las fortalezas. Lo primero es que lo hicimos en pandemia, y ojo que no lo coloco en limitación, lo coloco en una fortaleza, porque creo que se transformó en una fortaleza de nuestro equipo el ser capaz de cruzar con la pandemia y movernos con este desarrollo, hacer el proyecto de investigación, y eso en verdad yo, se lo agradezco. Yo me saco el sombrero por todo el equipo de trabajo que trabaja con nosotros. Y lo que nosotros vemos ahora es que tenemos un software, la palabra plataforma está un poco manoseada, pero a mí me gusta el concepto de plataforma porque es bien modular, uno puede elegir qué tipo de estimulación cognitiva le pone, qué ejercicios le pone. Actualmente tenemos un desarrollo, por ejemplo, con intervenciones de fonoaudiología, con algunas actividades fonoaudiológicas que también le podemos colgar al equipo, de tal manera que efectivamente esto se transforma en una especie de plataforma diseñada para personas mayores que tiene demostrada alta usabilidad. Lo probamos en la primera y en la segunda etapa, así que nuestro plan es ahora utilizar esta misma herramienta para movernos hacia otros outcomes. Estamos pensando, ¿servirá esto, por ejemplo, como una transición de rehabilitación post-alta? ¿Tendrá esto algún rol en personas mayores con deterioro cognitivo? De tal manera que ya la plataforma está. Probablemente lo que necesitamos es movernos solo hacia otras preguntas y hacia otros outcomes. Como les decía, por supuesto que el agradecimiento a todo el equipo que participó de esto. Yo me siento muy honrado de trabajar en lo que uno es genuinamente un equipo multidisciplinario. A mí me toca revisar propuestas donde la gente como que trata de maquillar el concepto multidisciplina porque está de moda, porque da punto, pero esto es genuinamente multidisciplinario. O sea, me tocó aprender de ingeniería y me consta que el equipo de ingeniería que trabajó con nosotros le tocó aprender de medicina y que terminamos generando un lenguaje común como equipo que es súper enriquecedor. Agradecer, por supuesto, a todas las instituciones que trabajaron con nosotros, incluyendo el Instituto Nacional de Geriatría, todas las personas mayores que trabajaron asesorándonos en el desarrollo del equipo. Sin ellos no lo habríamos podido desarrollar. Y eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por la presentación. Tenemos distintos representantes de los centros que estuvieron colaborando. Efectivamente, emociona un poco mirar hacia atrás y ver la historia que se ha recorrido para poder llegar hoy día a estar aquí. Y antes de dar cierre a esta actividad, queremos dejar abierta la posibilidad de alguna pregunta o algún comentario a la audiencia para después poder pasar entonces a compartir al coffee que tenemos a la salida. Y los regalitos también que pueden pasar a pedir. Tenemos calendarios, tenemos libretos, carpetas. ¿Hay quien hacer una pregunta? Ya. Gracias.
una pregunta justamente al doctor. Excelente. A mí me tocó participar por las personas mayores aquí del instituto. Excelente. Lo encontramos bueno y hicimos sugerencias que veo que sí las tomaron en cuenta. Ahora la pregunta final es, ¿y eso uno hoy en día puede adquirir el software? Porque no necesariamente están las personas hospitalizadas en una institución, pueden estar en casa. Sí, súper, le agradezco mucho la pregunta, les agradezco la ayuda, nos hemos visto en otras mesas redondas participando con el software. Como le explicaba, para nosotros como Universidad de Chile es fundamental poder ofrecer un producto que de alguna manera tenga un sustento de validez, de que lo que se ofrece como producto funciona en un escenario clínico. Nosotros pensábamos que esto iba a funcionar en delirium, lamentablemente en nuestro estudio no pudimos probar el efecto en delirium, y lo que pensamos ahora es moverlo hacia otras intervenciones de usabilidad. Por ejemplo, pensamos probarlo en efectividad de rehabilitación post-alta. En cuanto nosotros tengamos algún área donde pensamos que un software como este tiene probada eficacia clínica, por supuesto que lo vamos a compartir. La vía en que este software se va a compartir es materia de la Universidad de Chile, esto es una propiedad intelectual de la universidad, pero en general el fin de nuestra universidad y del trabajo que nosotros hacemos es apoyar a la comunidad. Somos una universidad del Estado, somos un organismo del Estado, de tal manera que estas cosas bajan, pero yo siento que el peldaño que nos falta atravesar para poder llevarle esto a la comunidad es tener un nicho de eficacia clínica probada que todavía no lo tenemos. ¿Sí? Ojalá pronto sea. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Para que ojalá pronto sea, vamos a tener que seguir postulando nuevos fondos probablemente. Y vamos a tener que seguir teniendo la colaboración de los distintos centros que están acá. Bueno, para finalizar, queremos agradecer a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, ¿cierto? Gracias a los fondos concursables, podemos hoy día contribuir a la generación del conocimiento para nuestro país, pero también para la comunidad científica a nivel internacional. Muchas gracias y los invitamos a pasar al descanso.